Les decía, ¿no? Que nos ha tocado vivir estos días que son, la verdad, de un desquicio como pocas veces hemos visto. Desde el regreso de la democracia seguramente podemos decir que nunca hemos estado en un punto de ebullición tan grande y de confusión tan grande donde, bueno, sin ir más lejos, ¿no? Que la principal fuerza política se oponga a condenar el odio. Bueno, partiendo de eso ya es muy difícil, ¿no? Que nos vengan a hablar de la libertad de odiar, del derecho a odiar, es muy difícil, sobre todo porque no tenemos ese registro de la vida, no lo tenemos y no es simétrico. Hay que cortar de cuajo con ese incipiente discurso que tienen guionado ya, del que dábamos ayer algunos indicios por ese proyecto que había presentado Milman el 18 de agosto. Ayer, la fecha, 18 de agosto, me agarró un poco por sorpresa. Después, revisando un poco qué había pasado el 18 de agosto, ese día hubo antorchas, ingresaron un grupo de fanáticos anti-kirchneristas, habían entrado a la Casa Rosada, habían... bueno, no fueron contenidos por la seguridad. Bueno, estas cosas que nos pasan, ¿no? Con la seguridad, como cuando asumió Massa, que le golpearon la camioneta y le apedrearon el video de atrás, que no me acuerdo cómo se llama, de la camioneta en la que iba. Hay un mismo grupo que cultiva el odio y que de alguna manera estaría vinculado con, no sé si para el atentado, pero vinculado por lo menos en materia de identificación con la pareja que está detenida, el autor de los gatillos fallidos, de los tiros fallidos, y la novia. De todas maneras ya hay más indicios que hacen que el tema del autoatentado o del atentado armado empezó a flaquear. Hoy mismo Ritondo salió como a dar una versión opuesta o lejana, por lo menos bastante lejana, de la que adoptó Patricia Bullrich. De todas maneras ya sabemos que siempre hay alguien que pone la cara para distender, pero que en el fondo las decisiones entre todos ellos son las mismas. A propósito de cómo continúa el juicio y la presentación que hará Gregorio Dalbón, presentando a Cristina como querellante, él había dicho la semana pasada que estaban pensando en incluir la figura de femicidio a la de magnicidio. Magnicidio no está en el código todavía, Massa la envió ahora para que se incorpore, pero de hecho no está en el código penal. Femicidio sí, y femicidio es un femicidio político, en este caso sería lo que le van a agregar, y es una figura penal muy contundente, bueno, sobre todo porque además del femicidio se le pegaría el tema político. Esto es neta violencia política, haya sido uno, dos, un extranjero, como aparece en uno de los chats, que la chica dice que lo arreglaron con un extranjero. Vaya a saber qué pasa, es mejor no aventurarse. El tiempo en la televisión está siendo usado para... estamos en esos momentos donde como hay poca información, bueno, está lleno de especulaciones. Entonces vamos poco a poco. Pero a propósito de la figura de femicidio, y a propósito, hoy vamos a tener la columna de género también con Micaela Estebanés, que un poco va a abordar esta figura, sino la real violencia simbólica que se ejerció en todos estos años contra Cristina, y que no fue... mañana vamos a tener a Micaela, gracias Gustavo, pero va a abordar ese tema de la violencia simbólica que me parece que tenemos que desarrollar y tener bien presente, porque los feminismos en su totalidad no han abordado este tema, igual que con Milagro. Parece que si uno no coincide políticamente en términos de feminismo, hay violencias simbólicas que no se visibilizan y violencias simbólicas que sí. Entonces, a propósito de esto, quería que escuchemos juntos unas palabras
que me parecen muy claras en relación a por qué, además de magnicidio, esto también es un femicidio político y qué significa un femicidio político en un país que está teniendo muchas mujeres en lugares de representación política. Las palabras y los conceptos que vamos a escuchar ahora pertenecen a la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que dijo esto. Yo quiero compartir solo con ustedes una consideración en relación a esto, que es algo que se ha estado planteando respecto al intento de magnicidio que vivimos, nada más y nada menos que hacia nuestra vicepresidenta de la Nación. Pero este intento de magnicidio también ha sido un intento de femicidio político. Y el contexto de la violencia de género que ha sufrido Cristina en su presidencia y que viene sufriendo todo este tiempo, que es un componente de un nivel feroz, que entendemos además que es un nivel que quiere ser ejemplificador hacia el conjunto de las mujeres que se animan en la política, que logran construir representaciones de poder en lugares que han sido históricamente masculinos y que hoy, sin lugar a dudas, la principal referenta política en la Argentina es una mujer, Cristina Fernández de Kirchner. Este ataque a ella es un ataque de odio a un proyecto político popular, pero es un ataque de odio también de género a una mujer líder. Por eso decimos que es intento de femicidio político. El Código Penal establece como agravante, y esperamos que la Fiscalía, que el fiscal Rívolo, y que ya dudamos lo que está pasando incluso con pruebas fundamentales, incluya este agravante. Bueno, ahí la teníamos a la ministra de Mujeres, el nombre del ministerio es muy largo, de la provincia de Buenos Aires, y me parece que esta perspectiva hay que incorporarla, porque hay muchas cosas, muchas violencias por las que ha pasado Cristina, que tienen que ver efectivamente, sin ir más lejos, tomemos el paquete de las notas, de las tapas de noticias, que efectivamente a un hombre nunca se las hicieron. Nunca se les ocurrió poner a un dirigente opositor a la línea editorial de noticias orgasmando. Nunca pusieron a la cara de un varón opositor político con el ojo morado, golpeado. Esas son cosas que hacen con las mujeres, y hay un pudor, un respeto, un decoro, que en nombre de un espectáculo como es una tapa, porque las tapas de esa revista, sin ir más lejos, son un espectáculo, adentro nunca hay información que coincida con la tapa. Bueno, hay que visibilizarlo también. Y antes de dejar este segmento inicial del programa, quería recordar lo que estuvimos ayer hablando con Silvia Vilta, porque en ese tema, en esa incompatibilidad repentina que surgió entre el plan Progresar y el plan Potenciar Trabajo, no se ha visibilizado. Lo que no se visibiliza no es que no exista, es un dolor justamente silenciado, es una decepción silenciada, y hay 40.000 jóvenes que además de trabajar, lo que les exige, ya sabemos que el potenciar no se da a gente que se queda todo el día en la casa, el potenciar se da como una contraprestación a un horario predeterminado de trabajo. Hay 40.000 jóvenes que además de cumplir con esos horarios del potenciar, estaban estudiando. Y como contó ayer Silvia Vilta, sorpresivamente, después de haberles dicho sus referentes o quienes estaban a cargo de la inscripción que eran dos planes compatibles, como lo indica el sentido común, ¿no? Si alguien no tiene un trabajo formal y necesita del potenciar para poder subsistir, es una manera de decir, ¿no? Porque son 23.000 pesos más o menos, necesita esa ayuda,
bueno, es lógico que la tenga, pero si además de hacer ese trabajo tiene la voluntad de sacar tiempo de otra parte y estudiar, bueno, estamos en un país y votamos un proyecto que esas ganas las acoge y las celebra, no en un proyecto de país donde se castiga a los que trabajan y además quieren estudiar, con el agravante de que no solo no se les informó, sino que de los dos planes les dejaron el progresar y les quitaron el potencial, les dejaron 6.000 pesos y les quitaron los 23.000. Realmente es un error político. Yo no sé por qué tardamos tanto en este gobierno en coordinar algunas cosas. Es un error político, porque es esa la gente que este proyecto o este gobierno iba a privilegiar una vez más. Se están olvidando de qué votó este pueblo en el 2019. No votamos este tipo de, no solo de incongruencias, sino también de destrato, de maltrato con los vulnerables, mientras vemos que los especuladores se salen con la suya, y entendemos que si el país necesita los dólares y hay que darles el dólar a 200, bueno, que se les dé a 200, pero no si al mismo tiempo se hace esto con 40.000 personas que están entre las últimas. Todos recordamos a Alberto Fernández diciendo que los últimos iban a ser los primeros.